Alberto, arrancás en el 75 en Nacional, una breve pausa tenés y arrancá para Cerro y también a la vez estaba jugada en el fútbol universitario, claro, también, ¿no? Yo llevaba un añito o dos jugando en las inferiores nacional al mismo tiempo. Yo jugué en sexta nacional, nunca jugué en quinta. Nunca jugué en quinta, no pasé por quinta. Estuve en nacional en sexta, sí, casi 2 años. Por un tema de edad, era chico. Paso por arriba de quinta, la cuarta en aquel momento era la tercera. Y no minero cuando me agarra me dice, mire chico, yo lo voy a poner en cuarta, si usted su parte física le aguanta, dice, lo más probable es que lo deje. Y bueno, yo entré en Nacional, pero claro, mi cuerpito, vos te acordás lo que era, yo era una plumita. Y en cuarta división en Nacional era Carrasco, aquella cuarta famosa de Munero, que era Revetria. Claro, Pagola, Darío Pereira, Villazán de los Santos, Ignacio Grubi, digo, había una barra. Y bueno, me hacen jugar, me hace debutar Facio, era el técnico nacional, en una copa de verano contra Estudiantes de La Plata. Me acuerdo que me marcó Fra Soldati. Sí, es un técnico conmigo, era un tipo que había jugado Copa Libertadores de América. Yo era un niño, no existía, bueno, juego. Y además no teníamos la tele que nos protegía, ahí te No, teníamos cada viaje. No, se pegaba bastante más, sin duda. Se pegaba bastante más. Y bueno, no anduve muy mal, me sirvió el debut, me sirvió tener una idea de lo que era, ¿no?, el profesionalismo, a pesar de que nosotros nos cuidábamos mucho. Sí, ¿no?, totalmente. ¿no? Me dan a préstamo para Cerro en el 76. En ese interín juego el Mundial Universitario que se hace acá, que fue el Mundial que se jugó acá, que yo te contaba recién fuera de lo que es la cámara, ¿no? Yo jugaba en Nacional en primera y jugué en Cerro antes en primera, y en Cerro se me complicaba más porque a no ser cuando jugabas contra un grande el sábado, yo no podía ir a jugar al Nacional Universitario, pero yo jugaba en Cerro y al otro día de mañana me iba a jugar a la liga. A la liga, y me querían matar. Hacían fila, pero fila para pegarme, fila, esto es verdad, hacían fila para pegarme. Y yo, como no era de tomar el pelo, siempre fui serio, tampoco era un exquisito, ¿no? Y yo era puntualmente correr. Claro, ¿qué pasa? Que corría mucho, me tenía que correr de atrás un rato, ¿no? Pero digo, yo nunca fui un tipo que sobrador, tipo que andaba tirando caño, cosas. Lo mío era muy puntual, sí. Yo desbordaba, tiraba el centro, otra cosa. Y si estaba frente al arco le pegaba a ver si la podía meter. Pero bueno, entonces digo, no tuve grandes problemas, pero digo, era medio atípico jugar fútbol profesional y irte a jugar ahí, aunque algunos muchachos, como te decía recién, vos, Pelca, Villazán, vos mismo, tu caso, lo hicimos, ¿no es cierto? Lo hicimos, sí. Ese año jugué el Mundial Universitario, terminé en Cerro, que terminamos cuarto ese año. ¿Campañón? Entonces hicimos un campañón, sí, igual nos querían pegar, A ver si me entendés. Igual tuvimos un lío, ¿no? Que nos querían a las corridas, me acuerdo que. Pero digo, a mí me marcó a fuego ese año porque hicimos. A ver, yo me tomaba el 185, ahí me bajaba allá arriba en Grecia, caminaba con el bolsito, la mochilita, y yo digo, si bien nacimos humildes acá y todo, del barrio, digo, en el Parque Central tenía algunas cosas, algunas ventajas, ¿no? Yo me iba y me llevaba todo puesto en el parque. No iba a desayunar, pero después almorzaba, dormía la siesta, entrenaba a la tarde, merendaba y me venía a cenar a casa. Cosa que. Era casi una media concentración. Claro, casi, lo de Cerro me cambió a mí. Si bien empecé a ganar otro sueldo, que yo lo daba. Ya los traslados. No, yo lo daba íntegro para mi viejo, para construir la casa que hoy está acá atrás nuestro, ¿no? En lo que es la Arrieta y Madre Cero. Yo me iba caminando hasta allá, hasta la Rañaga, me tomaba el ómnibus, venía de nuevo, allá a veces no había agua, había que bañarse a los baldazos. Estaba el Cauceglia en esa época, estaba en la cancha de la Artigas. Estaba sí, Artigas Araújo, Oroná, Sandía Kene, los González, el Richard Ná, el Petizo Lorenzo, Montero. ¿El Loco Acevedo estaba también, no? Estaba Loco Acevedo. ¿No alcanzaste a jugar con Madurga? No, Madurga vino después, ¿no? No alcancé. 78 vino Madurga. Claro, pero a mí me hizo mucho bien para saber que si el fútbol ese año me devolvía la posibilidad de volver a Nacional, cuchillo entre los dientes. Olvídate. Y bueno, me hizo bien ese año porque nos fue bastante bien, en lo personal también fue bueno, y me dio cierta experiencia. Fui a
fui a la selección juvenil, que nos encontramos ahí. Sí. Al término del 76, el Bentancur agarra la juvenil, da la citación para lo que era Uno de los grandes equipos juveniles sí, de Uruguay, ¿no? el sudamericano juvenil del 77. En Caracas. Y bueno, nos cita, yo vuelvo a Nacional, voy para ahí, en Nacional juego poco y nada, porque entre la preparación, creo que jugué alguna final de campeonato uruguayo y creo un final de Liga Mayor, algo de eso, ese año. Nos vamos al sudamericano, salimos campeón sudamericano en Caracas, que hicimos la base allá en Valencia. Y después de ahí nos vamos al Mundial de Túnez, que fue el primero, que salimos cuarto y que era un equipo que estaba para salir campeón. Sí, cómo no. Además un equipo que después con el tiempo, todos jugadores de primera división. No, fueron jugadores. Yo no tuve suerte, por ejemplo, que fue el debe de la carrera deportiva de uno, de jugar una eliminatoria con él. Pero tengo que entender que en esa época, y yo sé que es así como vos, había jugadores a la par de uno y adelante de uno que me saco el sombrero. Como persona y como jugador de fútbol. Te pasó a vos y me pasó a mí, la previa al mundialito. Claro. Tuvimos en la preselección esa y después quedó Chicharra, quedó Cacarilla Morales y Rubén Paz. ¿Dónde crees que tuviéramos? Si no saque López como yo creo que jugadores de elite. Yo creo que no, y digo, mejor momento que ese para mí, si bien los pude haber tenido en Argentina, el momento de San Lorenzo mío fue muy bueno, digo, pero yo había salido campeón de América y del mundo con Nacional, digo, mejor momento que ese para integrar la selección imposible, pero los que estaban ahí jugando por uno era mejor. Sí. No, y el técnico no en vano también se sale campeón, ¿no? No, en hecho histórico. No, y un jugadores equipo... que estaban afuera, no te olvides que Antonio, sí, que estaba en Argentina, en aquel momento los jugadores que estaban afuera no le daban bola. Sí, no, bueno. Antonio estaba jugando sí, en ya Argentina y andaba un nivel impresionante. En la época de Independiente. Sí, sí, no, y no estaba en esa selección. Y no estaba en esa selección. Digo, venía saliendo, estaba el Pinocho Vargas, venía Pinocho, Patito Aguilera saliendo. el Pato. Digo, ¿estamos hablando? Jugadores de elite. Claro, entonces digo, un Nacional con muchos triunfos, Alberto, ¿no? Muchos años. Y épocas diferentes, ¿no? Yo entre el 77, cuando vine de esa etapa vivida en los juveniles, agarré una hegemonía en el trabajo, que si bien tenía incidencia por lo que me gustaba trabajar y entrenar, que potenció todo lo que Gesto y esa gente me había inculcado, el Bentancur. Y me encontré con un Nacional entre el 77 y 79, que si bien ganamos alguna cosa, había 40, 50 jugadores, había jugadores muy grandes que habían conseguido cosas importantes con el club, otros que estaban saliendo, una camada grande en el medio de jugadores con determinada trayectoria, entonces estaba convulsionado eso. Hicimos 2 giras por Europa, competimos acá con Nacional, pero sin mucha resonancia. A ver, vos cuando jugás en Nacional Peñarol, el campeonato uruguayo... Sí, se da por descontado. No, olvídate. Ya cuando firmás sabes que tenés que salir campeón uruguayo. No hay forma de no hacerlo. Si no lo haces es un fracaso. No te contratan para salir campeón uruguayo. O sea, yo cuando hablo de grupo grande era que se hablaba de poder clasificar a Copa Libertadores, ganar la liguilla, por supuesto, clasificar a Copa Libertadores, pasar la primera fase, pero... Eran trámites, eso eran trámites. No, si no pasaba la primera fase... fracaso rotundo. Exacto. Bueno, era otra cosa, ¿no? Y bueno, no pudimos, fue complicado esos 2 años, hasta por allá por el 79, que ya había ingresado en ese grupo algunos jugadores, después estuvieron en ese proceso del 80, Párrago, el Cascarilla, Juan Carlos Blanco. Juan Carlos Blanco, Ancheta, que también está en una etapa. Qué jugador, Ancheta. No, a ver, no había, o sea, no te podía doler una uña, no te podía doler nada, había que estar presente siempre, había que entrenar de primero al último siempre. Y lo gracioso que digo, a veces se lo comento a los gurises, ¿no? Sobre todo uno que tiene la posibilidad de estar en el club de nuevo. Yo viajé 3 años en 330, yo tomaba el ónibus acá, Centenario, en 330 en aquel momento llegaba, pasaba por los céspedes que uno lo hace, y 3 años jugando en Primero Nacional había 3 autos en el club. Seguro. Sí, sí. ¿Está bien? Digo, Otras épocas. Ponía un clásico en el estadio, me venía caminando de la casa, no tomaba un ónibus ni jodiendo, me tomaba el 192 para acá, me puteaba que me daba. Era Cusa. El que te cortaba el boleto ya. Era un Cusa, que la mayor parte era de...
Vos sabés que la hincha de Sí, Nacional. Nacional. Escuchame, iba a sacar el boleto y ya me puteaba. Tipo, me venía el coso, el conductor me miraba de reojo, ya los que estaban sentados, el que se reía era de Peñarol, te estaba gozando, y el que te puteaba. Digo, prefería agarrar el bolsito y venía a caminar a otra casa. ¿Viste? En esa semana. Centenario cosa arriba. Esa semana salía puquinada. Sí, cero. Y cuando salía para el entrenamiento, y hasta que no ganábamos el fin de semana, uno no volvía a aparecer mucho. Sí, Volvía a aparecer en la victoria del próximo clásico. Es una realidad, ¿no? Che, Alberto, ahora después de una pausita, vamos a la primer salida del país, acá enfrente. Ya venimos con Alberto Vica. En Caracas. Y bueno, nos cita, yo vuelvo a Nacional, voy para ahí, en Nacional juego poco y nada, porque entre la preparación creo que jugué alguna final de campeonato uruguayo y creo un final de Liga Mayor, algo de eso, ese año. Nos vamos al Sudamericano, salimos campeones sudamericanos en Caracas, que hicimos la base allá en Valencia. Y después de ahí nos vamos al Mundial de Túnez, que fue el primero, que salimos cuarto y que era un equipo que estaba para salir campeón. Sí, cómo no. Además un equipo que después con el tiempo, todos jugadores de primera división. No, fueron jugadores. Yo no tuve suerte, por ejemplo, que fue el debe de la carrera deportiva de uno, de jugar una eliminatoria, pero tengo que entender que en esa época, y yo sé que es así como vos, había jugadores a la par de uno y adelante de uno que me saco el sombrero. Como persona y como jugador de fútbol. Te pasó a vos y me pasó a mí, la previa al mundialito. Claro. Tuvimos en la preselección esa y después quedó Chicharra, quedó Cacarilla Morales y Rubén Paz. ¿Dónde crees que tuviéramos? Si no saque López como pasó. Yo creo que jugadores de elite. Yo creo que no, y digo, mejor momento que ese para mí, si bien los pude haber tenido en Argentina, el momento de San Lorenzo mío fue muy bueno, digo, pero yo había salido campeón de América y del mundo con Nacional, digo, mejor momento que ese para integrar la selección imposible, pero los que estaban ahí jugando por uno era mejor. Sí. No, y el técnico no en vano también se sale campeón, ¿no? No, en hecho histórico. No. Y un equipo equipo. Que afuera, no te olvides que Antonio, sí, que estaba en Argentina, en aquel momento los jugadores que estaban afuera no le dan bola. Sí, no. Antonio estaba jugando sí, en ya Argentina y andaba un nivel impresionante. En la época del Independiente. Sí. Sí, y no estaba en esa selección. Y no estaba en esa selección. Digo, venía saliendo, estaba Pinocho Vargas, venía Pinocho, Patito Aguilera saliendo. el Pato. Digo, ¿estamos hablando? Jugadores de elite. Claro. Entonces digo, un Nacional con muchos triunfos, Alberto, ¿no? Muchos años. Y épocas diferentes, ¿no? Yo entre el 77, cuando vine de esa etapa vivida en los juveniles, agarré una hegemonía en el trabajo, que si bien tenía incidencia por lo que me gustaba trabajar y entrenar, que potenció todo lo que Gesto y esa gente me había inculcado, el Bentancur. Y me encontré con un Nacional entre el 77 y 79, que si bien ganamos alguna cosa, había 40, 50 jugadores, había jugadores muy grandes que habían conseguido cosas importantes con el club, otros que estaban saliendo, una camada grande en el medio de jugadores con determinada trayectoria, entonces estaba convulsionado eso. Hicimos 2 giras por Europa, competimos acá con Nacional, pero sin mucha resonancia. A ver, vos cuando jugás en Nacional Peñarol, el campeonato uruguayo... Sí, se da por descontado. No, olvídate. Ya cuando firmás sabes que tenés que salir campeón uruguayo. No hay forma de no hacerlo. Si no lo haces, es un fracaso. No te contratan para salir campeón uruguayo. O sea, voy para ahí, en Nacional juego poco y nada, porque entre la preparación creo que jugué alguna final de campeonato uruguayo y creo un final de Liga Mayor, algo de eso, ese año. Nos vamos al Sudamericano, salimos campeones sudamericanos en Caracas, que hicimos la base allá en Valencia. Y después de ahí nos vamos al Mundial de Túnez, que fue el primero, que salimos cuarto y que era un equipo que estaba para salir campeón. Sí, cómo no. Además un equipo que después con el tiempo, todos jugadores de primera división. No, fueron jugadores. Yo no tuve suerte, por ejemplo, que fue el debe de la carrera deportiva de uno, de jugar una eliminatoria, pero tengo que entender que en esa época, y yo sé que es así como vos, había jugadores a la par de uno y adelante de uno que me saco el sombrero. Como persona y como jugador de fútbol. Te pasó a vos y me pasó a mí, la previa al mundialito. Claro. Tuvimos en la preselección esa y después quedó Chicharra, quedó Cacarilla Morales y Rubén Paz. ¿Dónde crees que tuviéramos? Si no saque López como pasó.
Yo creo que Jugadores no. de Yo creo elite. que no, y digo, mejor momento que ese para mí, si bien los pude haber tenido en Argentina, Sí. el momento de San Lorenzo mío fue muy bueno, digo, pero yo había salido campeón de América y del mundo con Nacional, digo, mejor momento que ese para integrar la selección imposible, Sí. pero los que estaban ahí jugando por uno era mejor. Sí. No, y el técnico No en vano también se sale campeón, ¿no? No, en no, hecho histórico. No, no. Y Un jugadores que equipo- estaban afuera, no te olvides que Antonio, Sí. que estaba en Argentina, en aquel momento los jugadores que estaban afuera no le dan bola. Sí, no, bueno. ¿No? Antonio estaba jugando Sí, en ya Argentina y andaba un nivel con la época impresionante. de él Independiente. Sí. Sí, no, y no estaba en esa Y selección. no estaba en esa selección. Digo, venía saliendo, estaba Pinocho Vargas, venía Pinocho, Patito Aguilera El saliendo. Pato. Digo, ¿Estamos hablando? Jugadores de elite. claro. Entonces digo, Un Nacional con muchos triunfos, Alberto, ¿no? Muchos sí, años. Y épocas diferentes, ¿no? Yo entre el 77, cuando vine de esa etapa vivida en los juveniles, agarré una hegemonía en el trabajo, que si bien tenía incidencia por lo que me gustaba trabajar y entrenar, ¿tá? Que potenció todo lo que Gesto y esa gente me había inculcado, el Bentancur. Y me encontré con un Nacional entre el 77 y 79, que si bien ganamos alguna cosa, había 40, 50 jugadores, había jugadores muy grandes que habían conseguido cosas importantes con el club, otros que estaban saliendo, una camada grande en el medio de jugadores con determinada trayectoria, entonces estaba convulsionado eso. Hicimos 2 giras por Europa, competimos acá con Nacional, pero sin mucha resonancia. A ver, vos cuando jugás en Nacional Peñarol, el campeonato uruguayo... Sí, se da por descontado. No, olvídate. Ya cuando firmás sabes que tenés que salir campeón uruguayo. No hay Sí. forma de no hacerlo. Si no lo haces es un fracaso. No te contratan para salir campeón uruguayo. O sea, yo cuando hablo de grupo grande era que se hablaba de... y me encontré con un Nacional entre el 77 y 79 que si bien ganamos alguna cosa había 40, 50 jugadores, había jugadores muy grandes que habían conseguido cosas importantes con el club, otros que estaban saliendo, una camada grande en el medio de jugadores con determinada trayectoria, entonces estaba convulsionado eso. Hicimos 2 giras por Europa, competimos acá con Nacional, pero sin mucha resonancia. A ver, vos cuando jugás en Nacional Peñarol, el campeonato uruguayo... Sí, se da por descontado. No, olvídate. Ya cuando firmás sabes que tenés que salir campeón uruguayo. No hay Sí. forma de no hacerlo. Si no lo haces es un fracaso. No te contratan para salir campeón uruguayo. O sea, yo cuando hablo de grupo grande era que se hablaba de poder clasificar a Copa Libertadores, ganar la liguilla, por supuesto, clasificar a Copa Libertadores, pasar la primera fase, pero... Eran trámites, A ver, eso eran trámites. No, si no pasaba la primera Chao, fase, fracaso tenía- rotundo. Exacto. Bueno, era otra cosa, ¿no? Y bueno, no pudimos, fue complicado esos 2 años, hasta por allá por el 79, que ya había ingresado en ese grupo, algunos jugadores después estuvieron en ese proceso del 80, Párrago, el Cascarilla, Juan Carlos Blanco. Juan Carlos Blanco, Ancheta, que también está en una etapa, pero Qué no jugador, queda. Ancheta. No, a ver, no había, o sea, no te podía doler una uña, no te podía doler nada, había que estar presente siempre, había que entrenar de primero al último siempre. Y lo gracioso que digo, a veces se lo comento a los gurises, ¿no? Sobre todo uno que tiene la posibilidad de estar en el club de nuevo. Yo viajé 3 años en 330, yo tomaba el ónibus acá, Centenario, en 330 en aquel momento llegaba, pasaba por los céspedes que uno lo hace, y 3 años jugando en Primero Nacional había 3 autos en el club. Seguro. Sí, sí. ¿Está bien? Digo, Otras épocas. Perdía un clásico en el estadio, me venía caminando de la casa, no tomaba un ónibus ni jodiendo, me tomaba el 192 para acá, me puteaba que me daba. Era Cusa. Es que te cortaba el boleto Cusa, ya. Era un Cusa, que la mayor parte era de... Vos sabés que la hincha de Sí, Nacional. Nacional. Escuchame, iba a sacar el boleto y ya me puteaba. Tipo, me venía el coso, el conductor me miraba de reojo, ya los que estaban sentados, el que se reía era de Peñarol, te estaba gozando, y el que te puteaba. Digo, prefería agarrar el bolsito y me venía a caminar a otra casa. ¿Viste? En esa semana. Centenario, cosa de arriba. Esa semana salía puquinada. Sí, cero. Y cuando salía para el entrenamiento, ¿tá? Y hasta que no ganábamos el fin de semana, uno no volvía a aparecer mucho. Seguro. Volvía a aparecer en la victoria del próximo clásico. Es una realidad, ¿no? Che, Alberto, ahora después de una pausita, vamos